¿Sabes lo que es despertar cada mañana sabiendo que tu propio hogar es tu infierno? ¿Sabes lo que es tener 7 hermanos y que todos, absolutamente todos, sean tus verdugos? Yo sí lo sé. Y hoy, antes de que Dios me lleve, necesito contarte esta historia que me ha quemado el alma durante más de 60 años. Mi nombre es Esperanza. Tengo 82 años. Y esta es la historia más polémica y controversial que jamás pensé que tendría el valor de contar. Pero ya no me queda tiempo para guardar secretos. Ya no me importa lo que piensen de mí. Esta historia necesita salir de mi pecho antes de que me muera, porque hay cosas que una mujer no puede llevarse a la tumba sin antes advertir a otras. Nací en un pueblito perdido de Colombia, en una familia de 9 hijos. Yo era la única mujer entre 7 hermanos varones. Mi madre murió cuando yo tenía apenas 8 años, y mi padre era un borracho que se perdía por semanas enteras en las cantinas del pueblo. Nos dejaba solos, a merced de nosotros mismos, en esa casa de adobe que se caía a pedazos. Al principio, mis hermanos me cuidaban, o eso creía yo. El mayor, Aurelio, tenía 18 años cuando mamá murió. Luego venían Ramón, Esteban, Jacinto, Tomás, Silvestre y el menor, Crisanto, que tenía apenas 10 años. Yo era la bebé de la casa, la única niña, la que supuestamente debían proteger. Pero cuando cumplí 11 años, todo cambió. Todo se volvió una pesadilla de la que no podía despertar. Fue Aurelio quien empezó. Una noche, cuando papá llevaba 3 días perdido en el pueblo, él entró a mi cuarto. Yo dormía en un catre viejo, con una manta llena de agujeros. Recuerdo que hacía frío, mucho frío, y yo temblaba bajo esa manta cuando sentí su mano en mi hombro. Esperancita, me susurró con esa voz que yo creía protectora. Ven acá, que te voy a calentar. Yo era una niña inocente. No sabía lo que estaba pasando. Pensé que mi hermano mayor me estaba cuidando como siempre había hecho. Pero esa noche, mi hermano se convirtió en mi primer demonio. No voy a entrar en detalles de lo que me hizo esa noche porque hay cosas que una mujer no puede decir sin que se le parta el alma en pedazos. Pero sí te voy a decir que grité. Grité hasta que se me desgarró la garganta. Grité hasta que no me salió ni un sonido. Y él me tapó la boca con su mano callosa y me dijo, si le dices a alguien te mato. Y si no me obedeces, les voy a decir a los otros que tú me provocaste. Esa fue la primera noche de mi infierno. Pero no fue la última. Porque a la semana siguiente fue Ramón quien entró a mi cuarto. Y después Esteban, y después Jacinto. Uno por uno, mis 7 hermanos se fueron convirtiendo en mis verdugos. Hasta el pequeño Crisanto, que cuando cumplió 13 años, también se unió a esa maldita tradición familiar. Yo no entendía qué estaba pasando. Era una niña de 11, 12, 13 años, criada en el campo, sin educación, sin nadie que me explicara que lo que me estaban haciendo era un crimen. Pensaba que era normal. Pensaba que así eran las familias. Pensaba que yo tenía la culpa de todo. Pero había algo que me extrañaba, algo que no me dejaba dormir en paz. ¿Por qué mis hermanos se organizaban? ¿Por qué parecía que se ponían de acuerdo? ¿Por qué a veces los escuchaba susurrando en el patio, mirándome de reojo, como si estuvieran planeando algo? Y había otra cosa que me inquietaba más. Mi hermano Silvestre, el sexto, a veces me miraba diferente. A veces, cuando los otros no estaban, se acercaba a mí y me decía, Esperanza, algún día todo esto va a cambiar. Algún día vas a entender por qué pasan las cosas. Yo no sabía qué quería decir con eso, pero sus palabras se me quedaron grabadas en el corazón como una promesa extraña, como un enigma que no podía descifrar. Los años pasaron y mi cuerpo cambió. Me convertí en una jovencita, pero una jovencita rota, destruida por dentro, que ya no sabía lo que era la inocencia. Mis hermanos seguían abusando de mí, pero ahora era peor. Ahora se organizaban, se turnaban, a veces venían de a 2, de a 3. Y yo gritaba hasta desmayarme del dolor, hasta que mi mente se desconectaba de mi cuerpo para poder sobrevivir. Pero había algo que ellos no sabían, algo que yo estaba planeando en silencio, en esas noches largas en las que no podía dormir, en las que miraba el techo de zinc oxidado y juraba por mi madre muerta que algún día me iba a vengar. Porque yo no era solo una víctima,
Yo era una mujer que estaba aprendiendo a odiar, y el odio, cuando se cultiva bien, puede ser el arma más poderosa del mundo. Pero antes de contarte cómo me vengué, necesito que sepas algo más, algo que cambió todo, algo que descubrí cuando cumplí 17 años y que me hizo entender que esta historia era mucho más retorcida de lo que yo imaginaba. Los años siguientes fueron un calvario que no le deseo ni a mi peor enemigo. Mis hermanos ya no se conformaban con venir uno por uno. Ahora se organizaban como una manada de lobos hambrientos. Se ponían de acuerdo, se repartían los días, se turnaban como si yo fuera un objeto de su propiedad. Recuerdo una noche especialmente terrible. Yo tenía 14 años y acababa de llegar de ayudar a la señora Mercedes con la cosecha de café. Estaba cansada, con las manos llenas de cortadas por los granos, cuando llegué a casa y encontré a mis 7 hermanos sentados en la sala, esperándome. Aurelio, el mayor, me miró con esos ojos fríos que ya conocía tan bien y me dijo: Esperancita, hoy es un día especial. Hoy vamos a celebrar que ya eres toda una mujercita. Yo sentí que se me helaba la sangre. Sabía lo que eso significaba. Sabía que esa noche iba a ser diferente, más brutal que todas las anteriores. No, les dije. Y fue la primera vez en años que me atreví a decir esa palabra. No voy a dejar que me hagan esto otra vez. Ramón se rió con esa risa cruel que me perseguía en las pesadillas. ¿Y qué vas a hacer, hermanita? ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a creer? Tenía razón. En ese pueblo perdido de Colombia, en los años 60, ¿quién le iba a creer a una muchacha campesina que acusaba a sus propios hermanos? ¿Quién iba a defenderme? Esa noche me llevaron a rastras a mi cuarto, los 7, y por primera vez no se turnaron. Por primera vez todos estuvieron ahí al mismo tiempo, como una jauría de animales salvajes. Yo grité como nunca había gritado en mi vida. Grité hasta que se me reventaron los vasos sanguíneos de la garganta. Grité hasta que mi voz se convirtió en un gemido ronco desesperado. Grité hasta que mi mente se desconectó de mi cuerpo y me desmayé del dolor y del horror. Cuando desperté, ya era de día. Estaba sola, tirada en el piso de tierra de mi cuarto con el cuerpo destrozado y el alma hecha pedazos. Pero algo había cambiado en mí esa noche. Algo se había roto para siempre, pero también algo se había endurecido. Me levanté como pude, me limpié la sangre, me puse mi vestido roto y salí al patio. Mis hermanos estaban desayunando como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior hubiera sido un sueño, una pesadilla que solo existía en mi cabeza. Pero Silvestre, mi hermano Silvestre, me miró diferente. Me miró con algo que parecía culpa, arrepentimiento, no lo sabía. Pero cuando los otros no estaban viendo, se acercó a mí y me susurró al oído: Esperanza, perdóname. Algún día vas a entender por qué tuve que hacerlo. Algún día vas a saber la verdad. ¿La verdad? ¿Cuál verdad? ¿Qué verdad podía justificar lo que me habían hecho? Los meses siguientes fueron una rutina de horror. Mis hermanos habían perdido todo control, toda vergüenza. Ya no esperaban a que papá se fuera. Ya no se escondían. Me violaban cuando querían, donde querían, como querían. Y yo había aprendido a desconectarme, a irme mentalmente a otro lugar mientras ellos destruían mi cuerpo. Pero por las noches, cuando todos dormían, yo planeaba. Planeaba mi venganza con la paciencia de una araña que teje su telaraña, porque había algo que ellos no sabían, algo que yo había descubierto por casualidad y que iba a ser su perdición. Resulta que la señora Mercedes, la del cafetal, tenía un hijo que trabajaba en la ciudad, en Medellín. Un día, cuando yo tenía 15 años, él vino de visita al pueblo. Se llamaba Roberto. Era un hombre educado, de unos 30 años, que trabajaba en una oficina del gobierno. Roberto me vio un día cuando yo estaba ayudando a su madre con la cosecha y se dio cuenta de que algo no estaba bien conmigo. Me vio los moretones en los brazos, la tristeza en los ojos, la forma en que me sobresaltaba cuando alguien se acercaba por detrás. Esperanza, me dijo un día cuando estábamos solos, ¿qué te está pasando? ¿Quién te está lastimando? Al principio no le dije nada. ¿Cómo iba a contarle a un extraño lo que mis propios hermanos me hacían? Pero Roberto era persistente, era amable,
Era la primera persona en años que me hablaba con respeto, que me trataba como a un ser humano. Y un día no pude más. Se me salieron las lágrimas y le conté todo, todo lo que me habían hecho mis hermanos, todo el horror que había vivido durante años. Roberto se puso pálido, se puso furioso. Me dijo que eso era un crimen, que mis hermanos tenían que pagar por lo que me habían hecho. Me dijo que él me iba a ayudar, que me iba a sacar de esa casa, que me iba a llevar a la ciudad donde estaría segura. Pero yo le dije que no, que todavía no, que primero tenía que hacer algo. Algo que había estado planeando durante meses. Roberto, le dije, yo sé que lo que me han hecho es terrible, pero también sé que si me voy ahora, ellos van a seguir siendo los mismos monstruos. Van a buscar a otra víctima, van a destruir a otra mujer, y yo no puedo permitir eso. Roberto me miró con admiración y con miedo al mismo tiempo. ¿Qué estás planeando, Esperanza? Justicia, le respondí. Voy a hacer justicia con mis propias manos. Y entonces le conté mi plan. Un plan que había estado madurando en mi cabeza durante meses. Alimentado por el odio, por la sed de venganza, por la necesidad de que mis hermanos pagaran por todo lo que me habían hecho. Roberto me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, me miró a los ojos y me dijo, Esperanza, eso es muy peligroso. Podrías meterte en problemas muy graves. Ya estoy en problemas graves, le respondí. La diferencia es que ahora voy a ser yo quien los cause. Pero antes de que puedas juzgarme por lo que hice, necesito que sepas algo más. Necesito que entiendas que había una pieza del rompecabezas que yo todavía no conocía. Una pieza que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mis hermanos, sobre mí misma. Oye, mi amor, perdóname que interrumpa la historia por un momento, pero necesito pedirte un favor. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes que necesitas escuchar el final, por favor dale me gusta a este video. Sé que a veces no sabemos cómo hacerlo, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que dice me gusta, que está aquí abajo. Y si quieres seguir escuchando más historias como esta, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Yo sé que a veces la tecnología nos confunde a las que ya tenemos nuestros años, pero es muy sencillo. Solo aprieta ese botón negro y así me vas a acompañar todos los días con nuevas historias. Te lo pido, porque estas historias necesitan ser contadas. Necesitan llegar a otras mujeres que tal vez están pasando por lo mismo que yo pasé, y tu apoyo me da fuerzas para seguir contando estas verdades que duelen, pero que sanan. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Era una tarde de diciembre. Yo tenía 16 años cuando llegó al pueblo una mujer que yo nunca había visto. Era una señora mayor de unos 60 años, vestida de negro, con el pelo completamente blanco y unos ojos azules que me resultaron extrañamente familiares. Llegó preguntando por nuestra casa, preguntando por mi papá, preguntando por nosotros. Cuando la vi acercarse por el sendero de tierra, sentí algo raro en el estómago, como un presentimiento, como si esa mujer trajera consigo secretos que iban a cambiar todo. Mis hermanos estaban en el patio arreglando unas herramientas. Cuando la mujer llegó a la puerta, se quedaron callados cuando la vieron, completamente callados, y en sus caras vi algo que nunca había visto antes, miedo. ¿Ustedes son los hijos de Jacinto Morales?, preguntó la mujer con una voz firme, autoritaria. Aurelio, que siempre era el que hablaba por todos, tartamudeó. Sí, señora. ¿Usted quién es? La mujer me miró directamente a los ojos. Me miró como si me conociera de toda la vida, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Yo soy Remedios Morales, dijo. Soy la hermana de su padre. Soy su tía. Y vengo por Esperanza. El mundo se me vino abajo. ¿Tía? ¿Qué tía? Papá nunca nos había hablado de ninguna hermana. Nunca nos había dicho que tuviéramos familia en otra parte. Pero lo que más me impactó fue la reacción de mis hermanos. Se pusieron pálidos. Empezaron a mirarse entre ellos con una expresión de pánico que yo nunca les había visto. No sabíamos que papá tenía una hermana, dijo Ramón nervioso. Claro que no sabían, respondió la tía Remedios con una sonrisa amarga. Su padre se encargó de que no supieran. Se encargó de borrar todo rastro de su familia para poder hacer lo que quiso con ustedes. ¿Hacer lo que quiso con nosotros? ¿Qué quería decir con eso?
La tía Remedios se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Su toque era suave, protector, tan diferente a las manos de mis hermanos. Esperanza, me dijo, necesito hablar contigo, a solas. Hay cosas que tienes que saber, cosas sobre tu familia, cosas sobre por qué has sufrido tanto. Mis hermanos se pusieron nerviosos. Aurelio dio un paso adelante. Señora, con todo respeto, Esperanza es menor de edad. Nosotros somos sus tutores. Si quiere hablar con ella, tiene que ser en nuestra presencia. La tía Remedios lo miró con desprecio, con un desprecio tan profundo que me dio escalofríos. ¿Tutores? Se rió con amargura. ¿Ustedes se creen tutores de esta niña? Después de todo lo que le han hecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis hermanos se quedaron mudos, completamente mudos, y yo sentí que algo muy grande estaba a punto de revelarse. Sí, continuó la tía Remedios, yo sé todo lo que le han hecho a esta niña, sé todo lo que han estado haciendo durante años, y vengo a llevármela, vengo a sacarla de este infierno. ¿Cómo podía saber? ¿Cómo era posible que una mujer que yo nunca había visto supiera lo que me habían hecho mis hermanos? Esperanza, me dijo, tomándome de la mano, ven conmigo. Necesitas escuchar la verdad sobre quién eres realmente, la verdad sobre por qué has sufrido tanto, la verdad sobre el plan que tu madre y yo hicimos antes de que ella muriera. ¿Plan? ¿Qué plan? Mi madre había hecho un plan. Caminamos hasta el río, lejos de la casa, lejos de mis hermanos. Y ahí, sentadas en una piedra grande, bajo la sombra de un árbol de mango, la tía Remedios me contó una historia que cambió todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Esperanza, me dijo, tú no eres hija de Jacinto Morales. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. ¿Qué? Susurré. Tu madre, mi querida hermana Rosa, se casó con Jacinto cuando ya estaba embarazada de ti, embarazada de otro hombre, un hombre bueno, educado, que murió en un accidente antes de que tú nacieras. No podía respirar, no podía pensar. Jacinto lo sabía, continuó. Sabía que tú no eras su hija, y por eso te odiaba. Por eso permitió que sus hijos te hicieran lo que te hicieron, porque para él tú no eras su sangre, eras solo un estorbo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, porque por fin entendía, por fin tenía una explicación para tanto odio, para tanto sufrimiento. Pero hay más, dijo la tía Remedios. Tu madre, antes de morir, me hizo prometer que vendría por ti cuando cumplieras 17 años. Me hizo prometer que te sacaría de esa casa y te contaría la verdad. Me hizo prometer que te daría la oportunidad de vengarte. ¿Vengarme? Mi madre había planeado mi venganza. Rosa sabía lo que iba a pasar, me explicó. Conocía a Jacinto, conocía a sus hijos. Sabía que te iban a hacer daño y por eso me dejó esto. Sacó de su bolso un sobre amarillento, viejo, con mi nombre escrito en la letra de mi madre. Ábrelo, me dijo. Con las manos temblorosas abrí el sobre. Adentro había una carta y algo más. Algo que me hizo sonreír por primera vez en años. La carta decía: mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, es porque ya tienes edad suficiente para conocer la verdad y para hoy hacer justicia. Los hombres de esa casa no son tu familia. No les debes nada. No tienes que soportar nada. Usa lo que te dejo para defenderte. Usa lo que te dejo para que paguen por todo el daño que te han hecho. Tu madre que te ama, Rosa. Y lo que había junto a la carta era un frasco pequeño, con un polvo blanco, y una nota que decía: 3 cucharaditas en la comida. No mata, pero los deja inválidos para siempre. Miré a mi tía con los ojos muy abiertos. Tu madre era curandera, me explicó. Sabía de plantas, de venenos, de remedios, y sabía que algún día ibas a necesitar defenderte. En ese momento entendí todo. Entendí por qué Silvestre me miraba diferente. Entendí por qué a veces parecía arrepentido. Entendí por qué me decía que algún día iba a saber la verdad. Silvestre sabe, le dije a mi tía. Sí, me confirmó. Silvestre sabe que tú no eres su hermana. Tu madre se lo dijo antes de morir. Le hizo prometer que te cuidaría, que te protegería. Pero él era solo un niño. No pudo hacer nada contra sus hermanos mayores. Todo empezaba a tener sentido. Todo empezaba a encajar como las piezas de un rompecabezas que por fin se completaba. ¿Y ahora qué hago?
Le pregunté a mi tía. Ahora, me dijo con una sonrisa que me dio escalofríos. Ahora haces lo que tu madre planeó. Ahora te vengas. Y después te vienes conmigo a la ciudad, donde vas a tener la vida que mereces. Esa noche, regresé a casa con el frasco escondido en mi vestido y con un plan claro en mi cabeza. Un plan que mi propia madre había diseñado años atrás, sabiendo que algún día yo lo iba a necesitar. Mis hermanos me recibieron nerviosos. Querían saber qué me había dicho la tía Remedios. Querían saber si ella se iba a llevar. No se preocupen, les dije, con una sonrisa que ellos interpretaron como sumisión. Ella solo quería conocerme. Ya se fue. Todo sigue igual. Pero nada iba a seguir igual. Porque esa noche, por primera vez en años, yo tenía el poder. Yo tenía el control. Yo tenía la llave de mi libertad y de su castigo. Y al día siguiente, iba a usarla. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en años, yo sabía algo que mis hermanos no sabían. Por primera vez, yo tenía un secreto, un poder, una ventaja. Me levanté temprano esa mañana como siempre hacía para preparar el desayuno. Pero esa mañana era diferente. Esa mañana, mientras revolvía los frijoles en la olla de barro, saqué el frasco que mi madre me había dejado y vertí 3 cucharaditas del polvo blanco en la comida. Se disolvió completamente. No se notaba nada. No tenía olor, no tenía sabor. Era perfecto. Mis hermanos llegaron a desayunar como siempre, hablando de sus planes para el día, discutiendo sobre quién iba a trabajar, en qué finca, quién iba a ir al pueblo. Ninguno me miró. Para ellos, yo seguía siendo invisible, solo una sirvienta que les preparaba la comida y que por las noches les servía para satisfacer sus instintos más bajos. «Esperanza», me gritó Aurelio, «sírvenos el desayuno de una vez, que tenemos que salir temprano». «Ya va», le respondí con la voz más dulce que pude fingir. Les serví los frijoles, las arepas, el café. Los vi comer con apetito, sin sospechar nada. Los vi tragar su propia perdición sin darse cuenta. Silvestre fue el único que me miró a los ojos mientras comía, y en su mirada vi algo que me confirmó lo que ya sabía. Él sabía que algo estaba pasando. Él sabía que ese día era diferente, pero no dijo nada. Se comió su desayuno en silencio, como los demás. Después del desayuno, mis hermanos se fueron a trabajar. Aurelio y Ramón a la finca de don Evaristo. Esteban y Jacinto al cafetal de la señora Mercedes. Tomás al pueblo, a vender unas gallinas. Silvestre y Crisanto se quedaron en casa, arreglando el techo que se había dañado con las lluvias. Yo me quedé esperando a que el veneno de mi madre hiciera efecto. No tuve que esperar mucho. A eso del mediodía, Silvestre empezó a quejarse de dolor de estómago. Después Crisanto. A las 2 de la tarde, llegó Tomás del pueblo, pálido como un muerto, diciéndose que se sentía muy mal. Uno por uno, fueron llegando mis hermanos. Uno por uno, fueron cayendo en la trampa que mi madre había preparado años atrás. Al principio pensaron que era algo que habían comido en mal estado. Después pensaron que era una enfermedad, un virus, algo contagioso. Pero cuando todos empezaron a tener los mismos síntomas al mismo tiempo, supieron que algo no estaba bien. Los síntomas empezaron con dolor de estómago, náuseas, vómito. Después vinieron los calambres en las piernas, la debilidad en los brazos. Para la noche, ninguno de mis 7 hermanos podía caminar bien. Para la madrugada, ninguno podía levantarse de la cama. «Esperanza», me gritó Aurelio desde su cuarto, «ve a buscar al médico. Algo nos está pasando, algo muy malo». Pero yo no fui a buscar a montaje ningún médico. Me quedé sentada en la cocina, tomando café, esperando a que el veneno terminara su trabajo. Porque mi madre había sido muy clara en su carta. No mata, pero los deja inválidos para siempre. Y eso era exactamente lo que yo quería. No quería matarlos. Quería algo peor. Quería que vivieran. Quería que vivieran sabiendo que ya nunca más podrían lastimar a ninguna mujer. Quería que vivieran dependiendo de otros, indefensos, vulnerables, como yo había estado durante tantos años. Al tercer día, cuando ya ninguno de mis hermanos podía moverse de la cama, llegó la tía Remedios. «¿Ya está hecho?», me preguntó. «Ya está hecho», le respondí. «¿Te sientes bien con lo que hiciste?». La miré a los ojos y le dije la verdad.
me siento libre. Esa tarde la tía Remedios y yo empacamos mis pocas pertenencias en una maleta vieja. Mis hermanos nos gritaban desde sus camas pidiendo ayuda, pidiendo explicaciones, pidiendo perdón, pero yo ya no los escuchaba. Para mí, ellos ya no existían. Antes de irme, entré al cuarto de Silvestre. Él era el único que no me gritaba, el único que no me insultaba. Estaba acostado, pálido, débil, pero me miraba con esos ojos que siempre habían sido diferentes. Esperanza, me susurró, yo sé que fuiste tú, y quiero que sepas que no te culpo. Quiero que sepas que me merezco esto, que todos nos lo merecemos. Me acerqué a su cama y le puse una mano en la frente, como hacía mi madre cuando yo era pequeña y tenía fiebre. Silvestre, le dije, tú sabías la verdad, sabías que yo no era su hermana. ¿Por qué no me defendiste? Porque era un cobarde, me respondió con lágrimas en los ojos. Porque tenía miedo de mis hermanos, porque era solo un niño cuando empezó todo esto, y después ya era demasiado tarde. ¿Te arrepientes? Todos los días de mi vida, me dijo. Todos los días me arrepiento de no haber sido valiente, de no haberte protegido como prometí. Lo miré en silencio por un momento. Después me incliné y le susurré al oído. El veneno que les di no es permanente. En 6 meses van a empezar a recuperarse. En 1 año van a estar completamente bien, pero ustedes no lo saben. Y van a vivir pensando que van a estar inválidos para siempre. Van a vivir con el miedo que yo viví durante años. Silvestre me miró con sorpresa. ¿Por qué me dices esto? Porque tú eres el único que mostró arrepentimiento, porque tú eres el único que me pidió perdón, y porque quiero que sepas que, aunque no te perdono, entiendo que eras solo un niño cuando empezó todo. Salí de su cuarto sin mirar atrás. Salí de esa casa sin mirar atrás. Salí de esa vida sin mirar atrás. La tía Remedios me llevó a Medellín, donde viví con ella durante 2 años. Me puso a estudiar, me enseñó a leer y escribir bien, me dio la educación que nunca había tenido. Después me ayudó a conseguir trabajo en una oficina, donde conocí a un hombre bueno, honesto, que se convirtió en mi esposo y en el padre de mis 3 hijos. Viví una vida plena, una vida feliz. Tuve una familia que me amó, que me respetó, que me protegió. Tuve la vida que mi madre había soñado para mí, pero nunca olvidé lo que había pasado. Nunca olvidé la lección que aprendí en esa casa de horror. Años después, cuando ya era una mujer adulta, casada, con hijos, recibí una carta. Era de Silvestre. Me contaba que efectivamente todos se habían recuperado, que habían vuelto a caminar, a trabajar, a vivir normalmente. Pero me contaba algo más. Me contaba que esos meses de invalidez los habían cambiado, que habían reflexionado sobre lo que me habían hecho, que algunos se habían arrepentido de verdad. Me contaba que Aurelio se había vuelto alcohólico y había muerto en una pelea de cantina, que Ramón se había ido del pueblo y nunca más se supo de él, que Esteban se había casado, pero su esposa lo había dejado porque él la maltrataba, que Jacinto se había vuelto loco y vivía solo, hablando con fantasmas. Pero también me contaba que él, Silvestre, había cambiado, que se había casado con una mujer buena, que tenía hijas, y que las protegía como no me había protegido a mí, que había dedicado su vida a cuidar niñas huérfanas en el pueblo, tratando de compensar el daño que me había hecho. Y me pedía perdón. Una vez más me pedía perdón. Yo nunca le respondí esa carta, porque hay cosas que no se pueden perdonar, aunque se puedan entender. Pero sí hice algo. Volví al pueblo 30 años después, cuando ya era una anciana. Volví para ver qué había quedado de esa casa, de esa familia, de ese infierno. La casa estaba abandonada, cayéndose a pedazos. Los vecinos me contaron que después de que yo me fui, la familia se había desintegrado, que mi padre había muerto solo, borracho, sin que ninguno de sus hijos lo cuidara, que mis hermanos se habían dispersado por el mundo, cada uno cargando con su propia culpa, con su propio castigo. Solo Silvestre seguía en el pueblo. Lo encontré en el cementerio, visitando la tumba de mi madre. Era un hombre viejo, canoso, encorvado por los años y por el peso de la culpa. Cuando me vio, se puso a llorar como un niño. Esperanza, me dijo. He esperado toda mi vida este momento. He esperado toda mi vida para pedirte perdón una vez más.
Lo miré en silencio. Después le dije, Silvestre, yo no vine aquí a perdonarte. Vine a decirte algo. Vine a decirte que lo que ustedes me hicieron me convirtió en una mujer fuerte. Me enseñó a defenderme. Me enseñó que la justicia a veces hay que hacerla con las propias manos. ¿Me odias?, me preguntó. No, le respondí. Ya no te odio, pero tampoco te perdono. Simplemente ya no sientes nada por ti. Y era verdad. Después de tantos años, después de una vida plena y feliz, mis hermanos ya no me causaban ni odio ni dolor. Simplemente no me causaban nada. Pero hay algo que sí quiero que sepas. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi esposo ni a mis hijos. Cuando envenené a mis hermanos, cuando los vi sufrir, cuando los vi indefensos y vulnerables, sentí algo que nunca había sentido antes. Sentí poder, sentí control, sentí que por fin yo era quien decidía. Y me gustó. Me gustó tanto que durante años, cada vez que alguien me lastimaba, cada vez que alguien me faltaba el respeto, pensaba en ese frasco de polvo blanco. Pensaba en lo fácil que sería hacer justicia con mis propias manos. Nunca lo volvía a hacer, pero siempre supe que podía hacerlo. Y eso, querida, eso me convirtió en una mujer que nadie se atrevía a lastimar, porque en mis ojos la gente podía ver que yo era capaz de todo, que yo había cruzado una línea que la mayoría de las personas nunca cruzan. ¿Estuvo bien lo que hice? ¿Estuvo mal? No lo sé, y ya no me importa. Lo que sí sé es que mis hermanos pagaron por lo que me hicieron. Pagaron con meses de sufrimiento, con años de culpa, con vidas destrozadas por el peso de sus propios crímenes. Y yo viví libre. Viví sin miedo. Viví sabiendo que nadie, nunca más, iba a poder lastimarme sin consecuencias. Algunos dirán que soy una víctima que se defendió. Otros dirán que soy una criminal que envenenó a su familia. Yo digo que soy una mujer que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y no me arrepiento de nada. Absolutamente de nada. Porque a veces, mi amor, a veces la justicia no viene de los tribunales ni de las leyes. A veces la justicia viene de nuestras propias manos. Y cuando eso pasa, cuando una mujer decide hacer justicia por sí misma, el mundo entero tiembla. Pero déjame contarte algo más. Algo que tal vez te va a hacer cambiar de opinión sobre mí. Algo que nunca le he contado a nadie, pero que necesito sacar de mi pecho antes de morirme. Cuando ya estaba viviendo en Medellín, cuando ya tenía mi trabajo, mi esposo, mis hijos, cuando ya había construido una vida nueva, recibí una visita inesperada. Era una muchacha joven, de unos 18 años, que llegó a mi casa preguntando por mí. Se llamaba Carmen, y me dijo que era del mismo pueblo donde yo había crecido. Señora Esperanza, me dijo con lágrimas en los ojos, yo sé lo que usted vivió, yo sé lo que le hicieron sus hermanos, y vengo a pedirle ayuda, porque a mí me está pasando lo mismo. Se me heló la sangre. Lo mismo. ¿Cómo era posible? Carmen me contó que después de que yo me fui del pueblo, mis hermanos, cuando se recuperaron del envenenamiento, no habían aprendido la lección. Habían buscado otra víctima, y esa víctima era ella. Una niña huérfana que había llegado al pueblo buscando trabajo. Ellos me dijeron que usted les había enseñado que las mujeres podían ser dominadas, me dijo Carmen. Me dijeron que usted había sido su esclava durante años y que ahora yo iba a ser la nueva. No podía creerlo. No podía creer que después de todo lo que había pasado, después de todo el sufrimiento que les había causado, mis hermanos siguieran siendo los mismos monstruos. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté a Carmen. Quiero que me enseñe, me respondió. Quiero que me enseñe a defenderme como usted se defendió. Quiero que me dé el poder que usted tuvo. Y ahí fue cuando tomé una decisión que cambió todo. Una decisión que tal vez me convierte en la mujer más peligrosa que jamás haya existido. Le di a Carmen lo que me quedaba del polvo de mi madre. Le enseñé cómo usarlo. Le expliqué exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Pero no se lo di gratis. Le puse una condición. Carmen, le dije, yo te voy a ayudar, pero cuando termines con ellos, cuando hayas hecho justicia, quiero que vengas a verme, porque voy a necesitar que me ayudes con otras mujeres que están pasando por lo mismo. Y así empezó todo. Así empezó mi verdadera venganza, porque resulta que Carmen no era la única. Después de ella vinieron otras, mujeres que habían escuchado rumores sobre mí,
sobre lo que yo había hecho, sobre cómo me había defendido. Mujeres que estaban siendo abusadas por sus padres, por sus hermanos, por sus esposos, por sus jefes. Mujeres que no tenían a dónde ir, que no tenían cómo defenderse, que no tenían esperanza. Y yo las ayudé, a todas. Les di las herramientas que necesitaban para hacer justicia. Les enseñé que no tenían que ser víctimas para siempre. Les enseñé que podían tomar el control de sus vidas. Durante más de 40 años ayudé a cientos de mujeres. Cientos de mujeres que aprendieron a defenderse, que aprendieron a hacer justicia con sus propias manos. ¿Sabes cuántos hombres murieron por mi culpa? ¿Sabes cuántos quedaron inválidos? ¿Sabes cuántos perdieron todo lo que tenían? Yo sí lo sé, y no me arrepiento de ninguno, porque cada uno de esos hombres era un monstruo. Cada uno de ellos estaba destruyendo la vida de una mujer inocente, y cada uno de ellos merecía lo que le pasó. Pero hay algo más que quiero que sepas, algo que tal vez te va a hacer entender por qué hice lo que hice. De todas las mujeres que ayudé, solo una me traicionó. Solo una decidió que lo que yo hacía estaba mal, que yo era una criminal, que tenía que ser detenida. Se llamaba Patricia, y era una mujer joven que había venido a mí porque su esposo la golpeaba todos los días. Le di lo que necesitaba para defenderse, le expliqué cómo usarlo, le dije que después viniera a contarme cómo había salido todo, pero Patricia no usó lo que le di. En lugar de eso, fue a la policía. Les contó todo. Les dijo que yo era una envenenadora, que yo ayudaba a las mujeres a matar a sus esposos, que yo era peligrosa. La policía vino a buscarme, registraron mi casa, interrogaron a mi familia, casi me arrestan, pero no encontraron nada, porque yo siempre fui muy cuidadosa. Siempre me aseguré de no dejar rastros, de no tener pruebas en mi contra. Y Patricia, Patricia tuvo un accidente muy desafortunado unas semanas después. Se cayó por las escaleras de su casa, se rompió el cuello. Murió instantáneamente. Su esposo, el mismo que la golpeaba todos los días, lloró mucho en el funeral. Dijo que había perdido al amor de su vida, que no sabía cómo iba a vivir sin ella. Pero yo sí sabía cómo iba a vivir. Iba a vivir con miedo. Iba a vivir sabiendo que había mujeres como yo en el mundo. Mujeres que no perdonan. Mujeres que no olvidan. Mujeres que hacen justicia. ¿Fui yo quien empujó a Patricia por esas escaleras? No puedo decírtelo. Hay cosas que una mujer se lleva a la tumba. Pero lo que sí puedo decirte es que después de la muerte de Patricia, ninguna otra mujer me traicionó. Ninguna otra mujer decidió que yo estaba equivocada, porque todas entendieron el mensaje. Todas entendieron que conmigo no se juega, que yo protejo a las mujeres que me buscan, pero que también castigo a las que me traicionan. Y así viví durante décadas, ayudando a unas, castigando a otras, siendo la justicia que el mundo no les daba a las mujeres que sufrían. ¿Era yo una heroína? ¿Era yo una villana? No lo sé, y ya no me importa. Lo que sí sé es que cambié la vida de cientos de mujeres. Les di el poder que necesitaban para ser libres. Les enseñé que no tenían que ser víctimas para siempre. Y ahora, al final de mi vida, cuando ya no me queda mucho tiempo, puedo decir que estoy orgullosa de lo que hice. Estoy orgullosa de haber sido la mujer que fui, porque yo no fui solo una víctima que se defendió. Yo fui una guerrera. Yo fui una justiciera. Yo fui la pesadilla de todos los hombres que lastiman a las mujeres. Y no me arrepiento de nada, absolutamente de nada. Bueno, mi querida, hemos llegado al final de esta historia que me ha quemado el pecho durante más de 60 años. Sé que ha sido larga, sé que ha sido dura, pero estas historias hay que contarlas completas, con todos sus detalles, porque solo así se entiende la verdad. Perdóname si el video ha sido muy largo, pero es que necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo antes de que Dios me lleve. Perdón, pero necesitaba contar esta verdad que me ha pesado tanto. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste algo mientras la escuchabas, por favor dale me gusta a este video. Y si quieres seguir acompañándome con más relatos como este, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Recuerda, es muy fácil. Solo aprieta ese botón negro y así me vas a acompañar todos los días.
Y si tú has vivido algo parecido, si tienes alguna historia que quieres que contemos, déjamela en los comentarios. Aquí todas las historias son bienvenidas. Todas las verdades merecen ser contadas. Todos los días te esperamos aquí, con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, con nuevas historias que te van a hacer reflexionar sobre la vida, sobre la justicia, sobre lo que somos capaces de hacer cuando nos empujan al límite. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar esta confesión que necesitaba hacer. Gracias por entender que a veces, para sobrevivir, una mujer tiene que convertirse en lo que nunca pensó que sería. Nos vemos mañana, con una nueva historia, una nueva verdad que necesita ser contada. Que Dios te bendiga, mi amor, y recuerda, nunca dejes que nadie te lastime sin consecuencias. Nunca.